Ahora seguimos con nuestro tema de las guerras y los pacificadores, ya con algunos desvíos, sorprendentemente, ¿no? Para algunos de ustedes. Estamos en esta parte en donde el tema que nos tiene detenidos es la responsabilidad humana que tenemos en relación con nuestro destino eterno, el Evangelio de la gracia de Dios, el hecho de tener este contacto con el Evangelio nos hace las personas más responsables en el mundo. Y sin resumir los temas anteriores que nos han conducido a este mini paréntesis, vamos a lanzarnos el día de hoy a ver este asunto en una forma aún más fuerte, lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a estar aquí con un solo argumento, y es el tema de nuestra responsabilidad humana frente a la paciencia de Dios. Nos vamos a limitar en gran medida a este tema en relación con los no creyentes. El tema es aún más fuerte desde la perspectiva de los creyentes. Y la lectura comienza aquí en Romanos. Este es un gran argumento. Hace 8 días estábamos con el tema de la incredulidad, y esto nos sirve de introducción el día de hoy. Y frente a la incredulidad humana, en el capítulo 1 de Romanos, Pablo cierra el argumento, ¿no?, con la reprobación de cada persona en conversa, sin excepción. Y en el capítulo 2 abarca en gran medida, en la primera parte de este capítulo 2, el mismo tema, pero desde la perspectiva de los judíos en aquel entonces, ya no el mundo pagano entre los griegos y los romanos, sino ahora al dirigirse directamente a los judíos, y que juzgaban severamente. La lectura comienza en el primer versículo: a los pueblos gentiles, por lo cual era inexcusable. La misma conclusión en el capítulo 1, ¿no?, de que se quedan sin excusa, sin pretexto. De igual manera, inexcusable, sin excusa, sin pretexto, oh hombre, y esto se refiere a cualquier persona, específicamente en el mundo del judaísmo incrédulo en aquel entonces, que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Después del catálogo de pecados con lo cual termina el capítulo anterior, y la reprobación 3 veces de los pueblos gentiles, se dirige ahora a los judíos. Y en el versículo 2 sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen estas cosas, los que practican esta rebeldía y estos pecados. Y luego este gran texto, hemos predicado quizás sobre este texto más que cualquier otro, por lo menos en la epístola de Pablo a los Romanos. ¿Piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen estas cosas, la lista de pecados al final del capítulo anterior, y tú haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad? Hay un mini sermón en cada palabra: bondad, benignidad, paciencia y longanimidad. Ese es el tema incluso de la gracia común de Dios. Ignorando que su benignidad o su bondad te guía al arrepentimiento, a arrepentirse, ¿no? Mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, hay un hilo aquí que vamos a discutir detalladamente el día de hoy. Hace 3 domingos empezamos a atacar este tema desde la perspectiva del predicador más escuchado en todo el mundo. Ese saber, el diablo, ¿se acuerdan? El predicador que predica
un mensaje seductor, sofisticado, manipulador, por todos los medios posibles, blogs, correos, medios electrónicos, páginas de internet, música popular, películas de Hollywood, revistas, celebridades, ricos y famosos, deportistas, artistas, políticos, hasta la lista es tan extensa aquí de los medios y los instrumentos usados por este predicador para comunicar su mensaje 24/7 y se acuerdan, su mensaje es siempre en síntesis este argumento. Tiene el objetivo de convencerte de que la mentira es verdad y de que la verdad es mentira, ¿no? De que la mentira es la verdad, de eso se trata lo que ya hemos visto tantas veces, Adán y Eva en el huerto del Edén, y de que la verdad es mentira. Esto es el objetivo, el diablo atacando a Dios desde la perspectiva de su verdad, su veracidad, su palabra, y desde la perspectiva, ¿no?, de lo que es la realidad en la cosmovisión y la escatología de cada ser humano. Esto es el tema interminablemente. Y concluimos viendo esto hace 8 días desde la perspectiva, ¿se acuerdan, no?, de cómo la incredulidad humana, cómo es que los seres humanos al escucharle al diablo, cualquier de estas mentiras están más que dispuestas a recibirla. Si les dice algo falso, ¿no? Así, la bienvenida, todo lo que les quiere decir en relación con la vida, en relación con el bien y el mal, en relación con los ídolos de su corazón, en relación con la verdadera felicidad, en relación con su razón de ser, en relación con su origen y su destino final, todo el paquete, ¿no? El diablo les dice una tras otra mentira. Y el argumento que vimos hace 8 días, dedicándose a detener la verdad con injusticia. En el primer capítulo de Romanos, ¿no? Lo vimos. Y con todos los argumentos posibles, les convence al grado en que terminan cambiando la verdad por estas mentiras. Es un gran cambalache. Y como lo vimos hace 8 días, todas las evidencias son falsificadas, ¿no? Les aseguro de que cada evidencia jamás publicada a favor de la teoría de evolución es una mentira total. No tienen nada a su favor, ni un solo argumento para defender la teoría de evolución. Es una historia de más de 150, vamos para 170 años, de una tras otra mentira, con los científicos echándose para atrás a lo largo de los 1900 y principio de los 2000 años de historia. Se dedicaban a retractarse y en algunos casos a confesar abiertamente que fue un montaje, que fue un rollo, que fue en la cadena, supuesta cadena entre el planeta de los simios y los seres humanos que nosotros somos, ¿no? Falsificaban cada supuesto vínculo, ¿no? Cada uno de estos, y no voy a dar la larga lista de nombres que usaban para decir, esto es el intermedio, el vínculo entre tu abuelito, el simio, ¿no?, y tus bisabuelitos, y no voy a decir más, ¿no? Estoy tan solo, no puedo resistirlo, ¿no? Estoy burlándome de estos mentirosos, porque a eso se dedican como instrumentos del diablo, a resistir, a suprimir todas las evidencias biológicas, químicas, médicas, todas las evidencias, ¿no?, en cuanto al código de ADN, en cuanto a la sofisticación
de cada forma de vida que existe sobre la faz de la tierra, toda la evidencia está en su contra. La creación misma, la conciencia humana, las evidencias no históricas desde la perspectiva bíblica, proféticas, todas las evidencias, ¿no? Y se dedican a pelear diciendo que no. Se dedican a suprimir diciendo al mentiroso que sí. Se dedican sistemáticamente a una campaña interminable al grado en que, como lo vimos hace 8 días, terminan no ocultando su rebeldía. Su rebeldía está centrada en el hecho de que no quieren a Dios, en el hecho de que no quieren ser sus criaturas, a esto no quieren llegar, quieren librarse, quieren ser sus propios dioses, quieren fabricar su propia realidad, todo el paquete que hemos escuchado tantas veces, porque odian a su Creador. Y en su rebeldía y en su voluntad pecaminosa, están dispuestos a arriesgar todo, su destino eterno. Están apostando, están jugando en sus propias mentes a favor de una mentira que si resulta ser la más grande mentira posible, ¿no? Van a perder sus almas, van a perder sus almas. Y en esta gran controversia, ¿no? Lo sigo diciendo, no van a ganar. Y concluimos hace 8 días con este argumento, ¿no? Es el hecho de que no quieren a Dios, el hecho de que son rebeldes ante su Creador, el hecho de que no quieren dejar sus pecados. Están enamorados del pecado, han creído todas las mentiras del diablo, asegurándoles, ¿no?, de que el pecado es el camino el más corto, el más seguro, el más grande camino posible hacia la felicidad que tanto anhelan, que van a ser felices con el pecado que aman tanto, ¿no? En la medida en que se entregan al pecado, en la medida en que aman el pecado, en la medida en que obedecen al pecado como si fuera su amo, como si fuera su dueño, ¿no? Su corazón malo de incredulidad, el engaño del pecado, se enredan hasta el grado que vimos terminando a volverse irrazonables, incapaces de juzgar, incapaces de razonar entre la verdad y la mentira, incapaces de ver las consecuencias de su mismo pecado, incapaces de arrepentirse, incapaces de librarse de las manos de su Creador. Se vuelven incapaces de librarse de la ira de Dios que está en su contra y que será efectuada, ¿no?, en el día final. Se vuelven así todos los incrédulos. Son rebeldes, lo vuelvo a decir. Son enemigos de Dios, ¿no? La causa de su condenación se encuentra en ellos mismos. Y esto es el hilo que vamos a dejar, que nos sirve de introducción al día de hoy. Y la forma en que vamos a proceder ahora es, empatizando esta responsabilidad humana, voy a leer una lista de textos, los cuales dejan en claro la responsabilidad de cada ser humano de buscar a Dios y creer el Evangelio. No negamos la soberanía de Dios, no negamos ni siquiera la incapacidad humana en estas cuestiones. Y sin embargo, como vimos hace 8 días, la Biblia nos habla constantemente de la responsabilidad de cada ser humano de arrepentirse y creer el Evangelio. Así en Marcos 1, arrepentíos y creed el Evangelio, el primer mensaje registrado en la boca de nuestro Señor Jesús. Luego al final del Evangelio según Marcos, el capítulo 16, termina con, de la misma boca de nuestro Señor Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será
condenado. Y así comienza el Evangelio según Marcos y así termina el mismo Evangelio. Pero el mensaje a lo largo de su ministerio público, escuchen algunos ejemplos. Dice en Juan 1, a los que creen en su nombre les da potestad, es la palabra técnica, autoridad y derecho de ser hechos hijos de Dios, pero es tan solo a los que creen, porque todos los demás son hijos del diablo. Y la única forma en que pueden dejar de ser hijos del diablo es creyendo en la persona y obra de Cristo. En el capítulo 3, todo aquel que en él creyere, y estas son las únicas personas que no se van a perder y que van a recibir vida eterna, pero todos los demás, en el mismo texto en Juan 3 hasta el 18, la cita, dice, el que no cree, no, será condenado. Y en el versículo 36 dice que los que creen tienen vida eterna y hay un intercambio, ¿no? de las dos posturas, los que creen, los que no creen, enfatizando constantemente el mismo asunto. En el capítulo 5 del Evangelio según Juan, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida, pero es tan solo a los que creen, ¿no? Y esto es el argumento incansablemente de la boca de nuestro Señor Jesús. Dice en Juan 11, el que cree en mí no morirá eternamente en relación con la resurrección y el día final, pero tan solo los que creen en mí no morirán eternamente. Luego cuando llegamos al libro de los Hechos, es interminable la lista de citas, ¿no? De él da testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados en su nombre, pero los demás no. En Hechos 13, en este es justificado todo aquel, y el énfasis en cada texto que estoy citando es sobre el hecho de creer o no. En él es justificado todo aquel que creyere. Cuando el carcelero de Filipos quería saber qué debo hacer para obtener vida eterna, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿no? Y todos estos textos son interminables. Aquel que cree en Él es justificado, ¿no? Esto es el argumento en Romanos 3, en Romanos 4, declarado libre de culpa, pero los que no creen serán condenados. Voy a cortar la lista. Aquí traigo 4 páginas de textos. No los voy a citar, no los voy a continuar. Basta con lo siguiente. En Juan 8, lo vimos hace 8 días, la boca de nuestro Señor Jesús es la fuente de este texto, porque yo digo la verdad, por eso no me creen, ¿no? Por eso no me creen. Todos estos textos, y son más de los que el tiempo nos permite citar, enfatizan la responsabilidad humana en este asunto. Y en el contexto global o genérico de nuestro tema de las guerras y los pacificadores, es crucial que entendamos este punto. El hecho de que sin creer la verdad no puede haber paz, no puede haber reconciliación, no puede haber salvación en ningún caso. Ahora, en el tiempo que nos resta, dejamos esta introducción y vamos directamente a nuestro texto en Romanos 2. Y lo que vamos a discutir aquí en el tiempo que nos resta es la cosa más sorprendente desde la perspectiva de la naturaleza, el carácter de Dios y la naturaleza y el carácter de los seres humanos rebeldes. La cosa más sorprendente que asombra hasta los ángeles, ¿no? Hasta Satanás y los ángeles caídos se quedan asombrados ante lo que vamos a discutir ahora. Y este es el tema que lo estamos viendo el miércoles en otro contexto, nuestra gran necesidad de tener paciencia. Ahora
en el sermón del día de hoy vamos a limitarnos a una parte de este asunto de la paciencia de Dios. Acabamos de leer sobre esto en Romanos 2. Vuelvan a leer conmigo, por favor. En el versículo 4, la pregunta es retórica, escudriñadora, ¿no? Es fatal, es una bomba atómica en contra, lo vuelvo a decir, de los judíos en aquel entonces. ¿Menosprecias acaso las riquezas? Y esta fórmula la conocemos. Las riquezas se refiere a los atributos de Dios en una forma tremenda. La palabra riquezas, ¿no? El carácter, la naturaleza de nuestro Dios, en la gloria de sus atributos. Es un tema tan grande que se usa constantemente esta idea de riquezas, una superabundancia, si se fuera a medir como una cantidad en este contexto de que no se puede sumar, que no se puede contar, que no se puede calcular, porque las riquezas, como vamos a ver en esto, van más allá de nuestra capacidad de entender la grandeza de su benignidad. Eso es el tema de la gracia común de Dios y su bondad para con sus peores enemigos. Y luego nuestro tema es una parte del mismo asunto, paciencia y longanimidad. Y luego la cosa tan sorprendente, ignorando que su bondad, paciencia y longanimidad deberían de conducir a quien sea, no tan solo a creer en Cristo, no tan solo a doblegarse ante el Evangelio, sino a arrepentirse de todo lo anterior, arrepentirse de su incredulidad, arrepentirse de su amor del pecado, arrepentirse, ¿no?, de su oposición a Dios, arrepentirse de su rebeldía. Pero esto no sucede. Increíblemente no. Y el versículo 5 confirma que en la gran mayoría de los casos no. Y el lenguaje es aún más fuerte. Mas por tu dureza no. Y por tu corazón que se niega a arrepentir, no. Y luego la advertencia. ¿Ok? ¿Está bien? Sigue adelante Dios con su paciencia que parece ser infinita, pero como vamos a ver no es así. Y la advertencia, atesoras para ti mismo. Estás atesorando para ti mismo ira. Y la idea es cada vez más ira. Para el día de la ira y la manifestación del justo juicio de Dios. Y van a recibir el pago, el justo juicio por todo lo que han hecho estas personas. Ahora, ¿listos? Comencemos ahora nuestro tema. Hay dos palabras aquí muy importantes en nuestro texto en Romanos 2:4. La primera, vamos a invertir el orden aquí, la palabra longanimidad. Podríamos hablar media hora de las implicaciones de esta palabra. En síntesis, macrotomía, la palabra griega, quiere decir algo muy sencillo. Pero como vamos a ver, hay cosas complicadas aquí. En forma sencilla, esta palabra longanimidad quiere decir que Dios no castiga de inmediato a los transgresores. Que Dios, en una forma que nos es tan difícil entender, pasa por alto, ¿no?, los pecados de tantas personas que le están provocando, que Dios tiene una capacidad, se llama aquí longanimidad, largura de ánimo en algunas versiones antiguas, y esta capacidad le permite aguantar, le permite soportar, ¿no? Le permite con una paciencia que nos es incomprensible soportar la misma palabra en Romanos 9 se traduce con mucha mansedumbre, ¿no? Soportar a los vasos de ira. Se traduce esta palabra longanimidad en Romanos 9 como acabo de citar el texto,
mucha mansedumbre. Esta longanimidad, ¿no? La capacidad de esperar pacientemente, con una paciencia que no se acaba pronto. Eso es la primera palabra. Ahora la segunda se traduce paciencia en todas las versiones, ¿no? Es en forma inversa el orden aquí. Paciencia. Esta palabra significa lo mismo, pero va más allá de lo anterior. Porque esto significa detener el pago, refrenar la ira, detener temporalmente la ira, pasando por alto, esa es la traducción en Romanos 3, pasando por alto por un tiempo la realidad en todo esto. Es como si Dios no hiciera caso, como si como si se volviera indiferente, como si no le importara todo lo que sus enemigos le están haciendo, como si Dios se volviera pasivo, tolerante, ¿no? Porque no hace nada con estas personas. No les paga de inmediato, no derrama su ira en su contra, no les entrega la factura exigiendo el pago, a esto vamos a llegar, no hace justicia. Eso es lo más sorprendente, ese es el tema en un contexto socioeconómico político mundial que se toca más constantemente. De que los gobernantes y los jueces y los magistrados y el ministerio público son culpables de injusticia, de no hacer justicia, de no agarrar a los malvados, ¿no? De no obligar a estas personas a pagar por sus crímenes, ¿no? De eso se queja todo el mundo. Y aquí lo que estamos viendo es, ¿acaso no estaría haciendo lo mismo, algo muy parecido Dios? ¿Qué quiere decir esas palabras? Dios espera, Dios soporta, Dios aguanta, ¿no? Pacientemente, con una paciencia que como vamos a ver, para muchos parece ser infinita, pero no lo es. Es tan solo una paciencia que no se acaba pronto. Es una paciencia capaz de, como vamos a ir viendo una y otra vez el día de hoy, capaz de aguantar una muchedumbre, una gran multitud de provocaciones, de ofensas. Podríamos usar la misma palabra, podríamos invertir el argumento para hablar de las riquezas de provocaciones. De las riquezas de la muchedumbre de ofensas cometidas en su contra. En su longanimidad, Dios se refrena. Dios mismo se detiene. Dios, con una abundancia de paciencia, no efectúa la sentencia de muerte. No. Mientras que siguen vivos todos, cualquier de estos, todos en su conjunto, todos sus enemigos, la sentencia de muerte suspendida. Y sus vidas prolongadas, día tras día, mes tras mes, año tras año, prolongando sus vidas. ¿Son culpables? Y sin embargo, en su paciencia, frente a esta gran responsabilidad, tardo para la ira. Desde el Éxodo, ¿no? En la lista de atributos y cualidades que forman una parte de su gloria, esta misteriosa fórmula, lento para efectuar la ira, tardo para enojarse, algunas traducciones, lento, ¿no? Para airarse, no puedo decir la palabra correctamente. Pero Pablo termina el argumento diciendo que esta ira inevitablemente vendrá, tan solo tarda.
Ahora, podríamos detenernos aquí mucho tiempo con un texto que voy a citar. Este texto lo vamos a discutir en los estudios sobre la relación entre los ciudadanos y sus gobernantes. Es uno de esos textos que dice mucho, muchísimo. Es Eclesiastés 8. Escuchen, lo voy a citar en una forma lenta. El texto dice, porque no se ejecuta, porque no se efectúa, yo voy a decir, porque no se aplica de inmediato, luego, creo en nuestra versión antigua, doble, 2 veces, porque no se efectúa de inmediato la sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos más que dispuesto para hacer el mal. ¿Qué es esto? A mí me sorprendió tanto en la entrevista con el supuesto agresor, asesino potencial de sí voy a decir, estoy hablando de Ciro Gómez. Me sorprendió tanto en la entrevista el agresor, ¿no? El sicario, habló de esto. Desafiando, ¿no? Al gobierno, diciendo, se han asesinado tantos periodistas en este país, tantas personas en los medios de comunicación han fallecido, y ni una sola vez. Eso fue su argumento. Según él, la sentencia sobre ni una sola vez, ¿no? Al grado en que él estaba pensando, y esto fue su respuesta, me ofrecieron tanto, yo hice mis cálculos, hice un análisis de lo que podrían ser las consecuencias, me di cuenta de que esto nunca lo van a hacer a nadie, no van a efectuar la sentencia en contra de un asesino. Según él, no. Va a haber un lío, me voy a esconder creo que dijo algunas semanas nada más. Y luego me voy con la lana, me voy con la recompensa de mi maldad, me van a pagar y con ese dinero no voy a decir lo que estaba pensando hacer. Y esto es el texto. Porque no se efectúa, porque no se ejecuta, porque no se aplica de inmediato la sentencia contra la mala obra. Entonces el corazón de los hijos de los hombres más que lleno. Nuestra versión antigua es un juego. ¿Lleno? Sí, más que dispuesto, más lleno que nunca del deseo de hacer más maldad. Sí. Y una de las responsabilidades de los ciudadanos de todos sus países en todo el mundo es decir a nuestros gobernantes que esto no se hace así, que esto no es así, que ellos son responsables de aplicar las leyes, ¿no? Y son responsables como instrumentos, diáconos, siervos de Dios, de llevar a cabo, y lo mencioné ayer, esto es la historia de la Biblia, esto es el Éxodo, estos son los profetas, esto es Juan el Bautista con su dedo a Herodes, no te es lícito, no te es permitido. Y los que malinterpretan Romanos 13 y dicen que no, tienen que lidiar con todo, hay una tremenda lista de argumentos bíblicos, ¿no? Nuestro Señor Jesús, el mayor ejemplo de esto, diciendo a estos líderes,
señalando su maldad y su pecado, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que todo esto, mientras que nadie levante la voz, que todo esto mientras que... ¿Y quiénes son los que han de ser luz y sal? Los que tienen esta doble función para decirles a las autoridades, ¿no? Y el tema es complicado porque si se trata de persecución anticristiana y nada más, somos pacifistas y no vamos a resistir. Pero si se trata de leyes, si se trata de derechos, si se trata de libertades garantizadas en cualquier parte del mundo, vamos a salir con Pablo después de haber sido encarcelados con la ley en la mano para decirles no, no. Ahora lo vuelvo a decir. A la luz de lo anterior, ¿no? A la luz de la realidad de que esto no se aplica nada de este paquete en la gran mayoría de los países, y en los países en que lo hacen a medias, lo hacen con excepciones y con no, desigualdad, no voy a decir más. Entonces, los hombres lo malentienden por completo. Pero aquí no estamos hablando de gobernantes humanos, aquí no estamos hablando de leyes humanas, aquí estamos hablando de Dios. Y el texto que habla de lo que sucede cuando los seres humanos no aplican las leyes, lo estamos tomando prestado para entender qué pasa con este asunto de la responsabilidad humana, ¿no? Y la misteriosa paciencia de Dios. Ahora, lo vuelvo a decir, la paciencia divina es un tema muy amplio. Aquí la estamos viendo de una forma más limitada, hablando de su capacidad de aguantar una tras otra ofensa. Y ahora voy a usar otra fórmula. Sin vengarse. Sin tomar venganza. En Romanos 13, las autoridades humanas, una parte del argumento es, son para efectuar venganza, dice Romanos 13. ¿No? Pero aquí estamos hablando de que Dios no lo hace. ¿Cómo? Este es el Dios tardo para la ira. Esto es el Dios que no actúa de inmediato. Ese es el Dios que aparentemente guarda silencio frente a, como vamos a ver, incalculables ofensas en su contra. Sí. Porque este Dios es grande en poder. Y en la grandeza de su poder, Dios ejerce un control sobre sus demás atributos. Aquí la lista es sobre su justicia y sobre su ira. ¿No? Y no vamos a discutir la pregunta de si la ira de Dios es un atributo de Dios o no. Vamos a comprobar que sí. El texto mismo nos lo dice. Pero este Dios es grande en poder sobre sí mismo. Todas esas personas que tienen miedo de que no, la Biblia no habla de que Dios tenga emociones. No, por favor. Porque tienen miedo de que estas emociones fueran a tomar control sobre Él. Pero no hay ningún peligro. En su santo enojo, en su santa ira, en contra de todo pecado humano, este Dios nunca actúa fuera de control. Aunque hay una lista de palabras griegas en el Nuevo Testamento que hablan de grados de ira y grados de enojo en el mismo Dios. Hay una lista de palabras muy misteriosas. Una de esas palabras, furor, ¿no? Su furor, siempre controlado. Su enojo, siempre santo, bajo control.
Este Dios tiene control sobre sí mismo, sobre sus mismos atributos, sobre sus mismas emociones, al grado en que podemos decir que Él sabe lo que hará. Eso es el mensaje bíblico de principio a fin. Este Dios sabe lo que hará. Él sabe cómo, Él sabe cuándo, Él tiene predestinado el tiempo exacto en que se efectuará su santa ira en contra del pecado de cada ser humano. No hay duda de que esto va a suceder. No existe duda alguna de que este Dios, en el primer capítulo, el argumento es que quiere manifestar su ira y manifiesta su ira. Manifiesta es, en Romanos 1, este texto lo hemos visto tantas veces. Y este Dios quiere mostrar, incluso véanlo, vamos a leerlo. Estamos aquí en Romanos, rápido, veamos aquí en Romanos 9, vamos a Romanos 9 y veamos este texto. ¿Y qué? El argumento sobre la relación de criatura culpable ante su creador y el alfarero divino y la raza humana como una masa y algunos vasos de honra y otros vasos para deshonra o vergüenza. ¿Y qué? En Romanos 9:22, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Si Dios, queriendo, es lo que yo acabo de decir, queriendo quiere decir que hay un deseo en Dios siempre para mostrar esta ira y para hacer notoria, y es su soberanía, omnipotencia en efectuar esta ira. Es el hecho de que nadie se va a escapar. El hecho de que es imposible darse a la fuga. Es imposible esconderse en algún lugar subterráneo. En el libro del Apocalipsis hasta están escarbando a ver en dónde nos vamos a esconder. Es imposible librarse de él. Y luego dice, al mismo tiempo que Dios está más que decidido, lo tiene todo planeado, lo tiene todo predestinado. Y sin embargo, soportó con mucha mansedumbre. Lo voy a poner en tiempo presente. ¿Soporta? Esta palabra mucha mansedumbre es la misma palabra longanimidad en Romanos 2, la misma palabra griega. Soporta con mucha mansedumbre los vasos de ira. La palabra preparados se traduce destinados. En nuestra versión antigua, esa es la muerte eterna, el lago de fuego. Y esto es lo que va a suceder. Pero mientras tanto, ¿no? En su poder sobre su ira, en el poder de su paciencia, en el gran dominio propio que Dios ejerce sobre su mismo carácter, su misma naturaleza, sus mismos atributos, no hace nada. Este Dios es tardo para la ira, tan solo porque es grande en poder. Tardo para la ira, tan solo porque es grande en poder sobre sí mismo. Lo vuelvo a decir, sabe lo que hará, cómo y cuándo. Y mientras tanto, no tiene prisa. No tiene prisa. Y aunque los inconversos, rebeldes, enemigos, incrédulos, lo malinterpretan, aunque según Romanos 2, al ver esto, menosprecian a este Dios. ¿Lo menosprecian por esto? Sí. Aunque lo están usando como echándolo como el diablo, lo vimos hace 8 días, el abogado del diablo, y se invirtió el argumento al final del sermón, ¿se acuerdan? El diablo echándolo en su cara. ¿Qué vas a hacer con estos? Menospreciando, llegando a conclusiones más que equivocadas, creyendo que
puesto que Dios no ha hecho nada hasta ahora. Esto es el pensamiento de cada ladrón. Eso es el pensamiento de cada sicario. Esto es el pensamiento de cada adúltero. Esto es el pensamiento de, haz tu lista, de cada mentiroso. Puesto que Dios no me ha castigado hasta ahora, hasta el presente, entonces no lo hará en el futuro. No lo hará. No lo hará. Pero rápido comienzan aclararse muchas cosas aquí. Esta paciencia de Dios, ven con mucha atención, es evidente, ya lo hemos estado diciendo. No quiere decir que Dios se olvide de nada. Este gran argumento, estas cosas hiciste y yo he callado, este texto del Salmo 50, es una de las bombas atómicas del libro de los Salmos. Estas cosas, la lista de pecados, tú las hiciste y yo he callado. Y luego viene este texto que lo hemos citado 1000 veces. Porque tú pensabas que yo sería como tú. Que yo soy igual como ustedes. Que lo que tú harías es lo que yo haré. Que lo que tú piensas es lo que yo pienso. ¿No? Tú pensabas eso. Dios así hablándole a estas personas. Tú has concluido que yo soy como uno de ustedes. O de que acaso se me haya olvidado de algo aquí. Y el Salmo 7 dice, no, lo voy a citar. El Salmo 7 dice, en medio de esto, Dios está airado, Dios está más que enojado, Dios está lleno de ira todos los días contra el impío. ¿Todos los días airado? Sí. ¿Todos los días enojado? Sí. Pero en su paciencia divina y longanimidad, aguarda, espera, ¿no? Porque sabe que tendrá toda la eternidad futura, para manifestar esta ira y para efectuar esta justicia. Todo que le queda un largo periodo de tiempo, tan largo como para la eternidad futura. Sí. Su ira y su justicia en contra del pecado permanecerán para siempre. Nunca terminarán, nunca acabarán. Es tan solo en este mundo. Es tan solo aquí, en este mundo, en el tiempo, antes de la eternidad. Es tan solo ahora que se puede hablar de longanimidad, largura de ánimo, tan solo por un tiempo. En la esfera de este mundo, la verdad es tan solo en esta vida. Tan solo en esta vida los seres humanos rebeldes reciben estos beneficios, reciben la sentencia aparentemente suspendida. Es tan solo ahora que reciben de su bondad un sinnúmero de cosas buenísimas. Al mismo tiempo que no se está efectuando la ira, una abundancia de dones incalculables, riquezas de benignidad y bondad,
todo lo bueno, cada cosa buena que hayan vivido y experimentado y recibido, ahora, porque su paciencia no se ha acabado, ¿no? Es por eso que no tiene prisa. Ujú. Es por eso que Dios no actúa por un tiempo. Lo sigo diciendo. Si no fuera por esa paciencia, se acabaría el mundo hoy. A esto vamos a llegar en un momento. Buscan en 1 de Pedro 3. Pero tengo que meter de por medio lo siguiente. El hecho de que tendrán que pagar, ¿no? 1 de Pedro 3, por favor. Es un detalle que vamos a discutir, ¿no? En la fórmula que vimos en la pura lectura del texto, ¿estás atesorando? ¿Atesoras para ti mismo? ¿Qué es esto? Muchos dicen que los que creen que Cristo murió por los pecados de todos los seres humanos están equivocados. La Biblia no enseña eso en ningún texto. No lo enseña. Y yo entiendo que hay algunos versículos que pueden citar de inmediato algunas personas que a primera vista parecen indicar esto, pero la verdad es que no. Escuchen lo que estamos diciendo. La Biblia enseña que Cristo murió por sus ovejas, por su pueblo, por su iglesia, por sus escogidos, por todos y cada uno de los verdaderos creyentes y nadie más. Nadie más. Y es un gran tema. La prueba contundente de lo que estoy diciendo es que antes de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, estamos hablando de una historia de mínimo 6,000 años, ¿no? Entre 4, 5 y 6, sin discutir las genealogías, ahí va el mundo, ¿no? Los tiempos del Antiguo Testamento, sin hablar del mundo antediluviano. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿cuántas de estas personas que habían vivido en los tiempos previos a la cruz ya estaban en el infierno? Ya estaban perdidos eternamente. No tenemos que discutir nada aquí. Ya estaban en las llamas del fuego eterno. Entonces no me vengas a decir que Cristo se entregó por ninguno de ellos, porque no lo hizo. ¿Ok? Ok. Ahora, muchos dicen que esta paciencia de Dios es porque hay una redención universal que abarca a cada ser humano y que Cristo compró en la cruz del Calvario esta paciencia de Dios a favor de todos estos enemigos. Nada de esto es cierto. Es falso. Es mentira. Escuchen ahora. A esto volveremos. Todo lo que Dios hace al otorgarles a estas mismas personas, rebeldes, incrédulas, enemigos declarados de su Creador, que se niegan a entregar, que se niegan a doblegar, que no se van a arrepentir nunca de nada. Todas estas personas son tratadas con una bondad increíble por un tiempo. Todas estas personas reciben la demora, la sentencia no es anulada, sino aplazada indefinidamente por un tiempo, pero no sabemos hasta cuándo. A esto volveremos. Y mientras tanto, Dios está calculando la factura. Mientras tanto, esta ilustración la conocemos, ¿no? Algunos de ustedes, perdónenme. Esto es como funcionan las tarjetas de crédito.
Rápido, ¿no? ¿Te van a prestar dinero? Sí. Ahí traes el plástico. Con ese plástico puedes gastarlo y comprar lo que sea. Sí. Todo con el poder de tu firma incluso. Depende de la marca de la tarjeta. Hoy en día es en automático, no voy a decir más, ni tienes que meter el plástico a la máquina. Todo con tu tarjeta de crédito. Por un tiempo. Nada más. Porque luego el acreedor te va a exigir el pago. Te va a dar la factura. Y te va a exigir el pago. Ajá. En ese sentido, lo que parecía ser dinero fácil, lo que parecía ser casi, ¿cómo lo compraste, papá? Aquí traigo esta cosa que se llama tarjeta de crédito. Y su hijo es Juanito otra vez. Juanito siempre está conmigo en los sermones, ¿no? Aquí está Juanito otra vez. ¿Cómo funciona esto? Es mágico, Juanito. Y entonces, vámonos a la tienda de juguetes, papá, porque yo quiero usar esta tarjeta mágica, quiero ver cómo funciona. Y el papá sabe, el acreedor exigirá el pago. Y esto es la ilustración, a esta ilustración volveremos. Porque Dios está cargando a una tarjeta, a una factura, mejor dicho, y prestándoles a crédito a todos sus peores enemigos esta bondad, esta paciencia, esta longanimidad, sabiendo, no es la obra de Cristo lo que, no. Hay una tarjeta de crédito, hay una factura, hay una deuda incalculable, impagable, como vamos a ver, de por medio. Y Dios va a cobrar la factura de cada una de estas personas. No metan de por medio aquí la obra de Cristo. Eso es otro asunto. Y perdónenme el paréntesis, no vamos a discutirlo. Ahora rápido, el tiempo se nos está yendo. Primera de Pedro 3, ¿no? Hay que leer rápido, lo más rápido posible, una lista de textos que nos ayudan a ver esto en una forma aún más grande. Primera de Pedro 3, ¿ya lo tienen? Y el argumento aquí es de estos que, esto viene más en la segunda epístola de Pedro que aquí, pero es lo mismo, de esos que niegan que todo lo que estamos diciendo va a suceder. Y se refiere aquí en el versículo 20, es un tema de mucha controversia, tan solo el versículo 20, hablando de los que antes eran desobedientes, y se refiere al mundo antediluviano, cuando una vez, y hay debates acerca de cuánto tiempo duró el mundo antediluviano, probablemente billones de personas en aquel entonces, y ahora de inmediato nuestro tema, cuando, y esto es tremenda la fórmula, dice una vez, como si nunca más, esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se estaba preparando el arca. Y al fin y al cabo de esta increíble historia, los famosos 120 años, ¿sí? Se salvaron tan solo 8 personas. Nadie más de aquella generación antediluviana, ninguno más, nadie más. Y esperaba Dios, vean, léanlo, 120 años tan solo sabiendo que se salvarían 8 personas. Es lo que dice el texto. Ahora rápido. Los ejemplos de esto por todos lados. Eso es la historia de Israel. Increíble la historia de Israel.
su rebeldía, su decadencia, los ciclos de apostasía. La historia de Israel lo hemos estado viendo en otros estudios en forma cíclica, ¿no? Apostasía y después avivamiento. Y apostasía y después grande bendición y restauración en una forma cíclica. La historia de Israel, la historia del cristianismo hasta el día de hoy incluso. Y con cada ejemplo, en la decadencia, en la rebeldía, en la apostasía, Dios interviniendo con sus mensajeros, enviados a predicar, sus profetas enviados a anunciar el juicio, llamar a estos judíos incrédulos a arrepentirse. En un sentido, las escrituras del Antiguo Testamento hablan de esto más que cualquier otro asunto. Y simultáneamente, las bendiciones de la ley mosaica, el sistema de sacrificios, el sacerdocio y todo el paquete prefigurando lo que vendría a ser la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero a lo largo de toda esta historia, paciencia, hasta llegar al límite, hasta llegar al colmo, cuando crucifican a su Mesías. Y increíblemente, inexplicablemente, al crucificar a su Mesías, el crimen más grande cometido en la historia del cosmos, este Dios esperó 40 años más, hasta el año 70, para enviar a los ejércitos romanos, para derrocar a los judíos, quitarlos definitivamente como de su misma tierra, desterrados y llevados cautivos, y la ciudad quemada y destruida, y el templo reducido a piedras. 40 años esperó Dios, después de que mataron a su hijo. Y durante aquellos 40 años les fue predicado el Evangelio a toda aquella generación culpable de judíos, a los mismísimos que habían crucificado a su Mesías. 40 años para efectuar la sentencia. Ahora busquen nuevamente en Romanos, en donde estábamos hace un momento. Y ahora vamos a Romanos 3. Estamos aquí resumiendo, el tiempo se nos está yendo. Rápido, hay que ver estos ejemplos. Estamos viendo aquí una lista de ejemplos de esto. El mundo antediluviano, la historia de Israel, la historia de aquella generación culpable de haber dado su voz y voto en contra de su propio Mesías. Y ahora vean en Romanos 3, todo este argumento está resumido en este texto, que es uno de los más importantes en relación con muchas cosas. En Romanos 3 estamos, y al anunciar la redención, la salvación, la gracia, y la justificación gratuita en el versículo 24 de Romanos 3, habla en el 25 de nuestro tema, hablando de Jesús, al cual Dios propuso en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, y así callarle al diablo, sin discutir esto, el diablo que gritaba, ¿qué hacen aquí estos patriarcas desde Noé, ¿no? Enoc, la lista, hasta Moisés, hasta Job, todo? ¿Qué hacen aquí en el cielo? Tú has pasado por alto tu justicia. No has exigido el pago en el caso de ninguno de ellos. Y lo que el texto dice, atento de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es esto? Que a lo largo del Antiguo Testamento, con cada persona convertida bajo la ley, mirando por medio de la fe hacia Cristo, con cada generación de creyentes, Dios estaba pasando por alto sus pecados por un tiempo, en su paciencia. Es lo que el texto dice, ¿no?
Ahí está en medio del argumento, habiendo pasado por alto y aquí son los pecados de todos los creyentes bajo la ley, que fueron perdonados por la fe anticipadamente en la obra salvadora de Cristo, atento a haber pasado por alto y ahí en medio estos pecados en su paciencia, sabiendo que todos esos pecados serían acreditados, puestos a la cuenta de su Hijo, y que Cristo pagaría la deuda, liquidando la cuenta, ¿no? La deuda de estos pecados, sufriendo Él mismo por estos pecados. Y esto podemos ir desde Adán hasta Cristo, con cada creyente. Y Dios en su paciencia pasaba por alto todos aquellos pecados, sabiendo que serían pagados en la cruz del Calvario. ¿Qué tipo de paciencia? 4,000 años. Si nos remontamos al primer Adán, mínimo 6,000 años, esperando hasta el cumplimiento del tiempo, hasta el momento en que se efectuaría el juicio en contra de estos pecados en la cruz del Calvario. Sí. Que estos pecados serían castigados en la persona de su amado Hijo, lo sabía. Era su plan. Y todo lo de la ley mosaica prefiguraba en los sacrificios específicamente de animales, holocaustos bajo la ley, lo que Dios haría en la muerte de su Hijo. Sí. Y así rápido el tiempo se nos ha ido. Ahora vamos a 1 de Timoteo. Vamos a terminar esta lista. Hay más aquí, pero no podemos darle seguimiento. Hay que terminar con esto rápido, antes de llegar a la parte más importante del tema. 1 de Timoteo, todo lo que hemos escuchado está resumido aquí, en este texto. En 1 de Timoteo, ya lo tienen en su capítulo 1, y es el testimonio de un hombre. Este hombre resulta ser aquel perseguidor Saulo, el jefe, el de primer rango en la lista de personas culpables, rebeldes, incrédulos, enemigos de Dios, el más abominable de estos, el más grande de los pecadores, el que según su mismo testimonio blasfemaba y perseguía con violencia hasta hombres y mujeres, y en su testimonio en repetidas ocasiones en el libro de los Hechos usa algunas palabras espantosas como si fuera un verdugo en la época en la Edad Media, en la Iglesia Católica Romana, en la época de la Inquisición. Este tipo de lenguaje se encuentra en la boca de Pablo, hablando de lo que él hacía para perseguir a los creyentes, a los cristianos y al Cristo mismo. Incluso de eso se trata aquel día rumbo a Damasco. ¿Por qué me estás persiguiendo a mí? ¿Por qué esta violencia en contra de mí? Aquel día rumbo a Damasco, ¿no? La pregunta. Y ahora vamos a leer su testimonio. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel, digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el más grande. Yo soy el mero. Yo soy, se podría traducir aquí correctamente el argumento, el más culpable pecador. El más grande pecador. Hablando de los seres humanos. Y de inmediato nuestro tema. Mas por eso fui recibido a misericordia. ¿Qué? Por eso me trató con misericordia, me recibió, me salvó en su misericordia, me perdonó en su misericordia. ¿Para qué? Para que Jesucristo mostrara en mí, el más grande, el primero de todas las personas rebeldes en el planeta, el más grande de la historia. Toda su clemencia
¿no? Toda su clemencia es la palabra longanimidad en el griego. Toda su paciencia, toda su longanimidad, todo lo que estamos viendo, al no castigarme, al conducirme al arrepentimiento, al haber aguantado el hecho de que participaba en la muerte de no sabemos cuántos, era culpable de matar a los cristianos en aquel entonces, de hacer estragos en la iglesia, para mostrar la realidad de esta paciencia, esta longanimidad. En nuestra versión antigua la palabra clemencia, para ejemplo, como ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Aquí está nuestro tema. Aquí está el testimonio en miniatura de cada creyente. En sentido comparativo, aquí está el mismo asunto. Porque al no castigarnos, al mostrarnos paciencia, ¿no? Al darnos tiempo y espacio para arrepentirnos, ¿no? Nos ha tratado en una forma parecida a lo que vemos aquí con el pecador más grande de la historia del mundo. Y ahora vamos rápido, hay mucho aquí, el tiempo se nos está yendo, pero el argumento como ejemplo, vean en 2 de Pedro, para animar, alentar, como modelo, prototipo, tipo, las palabras aquí son como bosquejo en el griego, como pauta a seguir de lo que Dios hará con todas las personas que llegan a creer en Cristo. Serán perdonadas, serán tratadas así por este mismo Dios y serán recibidas, ¿no? Por pura misericordia, por pura gracia. Serán perdonadas en base a la obra de Cristo. Todo el paquete, ¿no? Todo el ejemplo, dice Pablo, para que ninguna persona diga, no, para mí esto no es posible. No, si fue posible para él, es posible para quien sea. Y ese es el Dios que se digna de salvar a los peores de los peores. Ese es el Dios que se gloria en salvar a los menos indicados. Ese es el Dios que como trofea entra al cielo con aquel ladrón, con aquel blasfemo, con aquel que merecía la muerte y entra como trofeo de su gracia. Dios, habiendo la paciencia, nunca se le acabó para aquel ladrón, no. Porque fue perdonado a la última hora incluso. A la última hora. Quizás el segundo más grande ejemplo de este gran tema. Ahora rápido, en 2 de Pedro, de eso se trata, escuchen ahora, la historia del mundo. Ahora, en este tema, se explica un sinnúmero de cosas que suceden en la historia del mundo. En 2 de Pedro 3, ¿ya lo tienen? Aquí vamos a dar lectura. Estas personas burlándose de la promesa de una segunda venida, burlándose de la escatología cósmica final que acabará con nuestro mundo, nuestro sistema solar, incluso todo será transformado y cambiado en la segunda venida de Cristo, pero la gente burlándose de que esto nunca, no ha sucedido hasta el día de hoy y nunca va a suceder, entonces, y el texto dice, ¿ya lo tienen? Es fuertísimo este argumento. Mas amados, el versículo 8, no ignoréis, ¿no? Agarrando el hilo, ¿no? Hablando de la destrucción del mundo antediluviano en el versículo 6, los cielos que son ahora la tierra, que son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio de la perdición de hombres impíos, a ese fin acabamos de hacer referencia. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años
como un día, eso es un gran tema, no lo vamos a discutir, Dios está fuera de los límites del tiempo, no lo mide como nosotros, es el creador del tiempo, pero no está atrapado dentro del tiempo. Y el Señor no tarda en su promesa, en cumplirla, la promesa del fin, la promesa del juicio, la promesa de la perdición de los impíos, como algunos la tienen por tardanza. No, otra vez, aquí está el tema, sino que es paciente para con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego el día del Señor vendrá, y la descripción es la más espantosa de la Biblia, salvo lo que hay en el Apocalipsis. Entonces, ¿qué es esto? Que la tardanza, la historia del mundo sigue, el mundo sigue en pie, no se ha colapsado, no ha llegado a su fin por una sola razón. Hay un solo punto aquí que explica todo. No queriendo que ninguno, Dios no está esperando que se conviertan y se salven todos los seres humanos. Claro que no. Esto nunca va a suceder. Es los que van a proceder al arrepentimiento. ¿Quiénes son estos? Son los escogidos, destinados para vida eterna. Dios está esperando en su paciencia hasta que se convierta la última persona destinada para vida eterna y se acabará el mundo. Al grado en que, para comprobar el argumento, en el versículo 15 lo vuelve a confirmar, vean, diciendo, tened por salvación la paciencia de nuestro Señor. Y luego se refiere a Pablo hablando de este mismo argumento en sus epístolas. Y el punto, si no fuera por esta paciencia, no habría salvación para nadie. Si no fuera por esta paciencia, tú y yo nunca habríamos sido alcanzados. La única razón por la cual el mundo sigue en pie es esta, la paciencia de Dios, esperando en las riquezas de su paciencia, longanimidad, que se conviertan las personas destinadas para vida eterna. Y hasta que esto suceda, el mundo no va a terminar. Y por lo tanto, mientras tanto, Dios aguanta, soporta, no toma venganza, no paga a nadie por sus pecados al instante, en su control sobre sí mismo, ejerce esta increíble paciencia. Así. Y ahora, para conducirnos en el tiempo que nos resta a la aplicación de este tema, ahora rápido veamos esto. Esto implica más de lo que parece ser, porque hay una cantidad de pecados increíbles metidos de por medio en todo esto. Nosotros no tenemos idea de cuántas mentiras, hablando de todas esas personas que son los objetos de esta bondad, benignidad, paciencia y longanimidad, cuántos robos, cuántos ladrones, cuántos mentirosos, cuántos homicidas, cuántas obras, nefandas, cuántas, groserías, cuántos actos de odio, de rencor, de coraje, cuánta soberbia, cuánto orgullo, cuánta hipocresía, cuánta idolatría, cuánto ateísmo, con estos ateístas, agnósticos, negándose a creer ni siquiera en la existencia de su Creador. ¿Cuántos pecados son cometidos por una sola persona a lo largo de 20, 30, 40, 60, 70, 80 o 90 años de vida? ¿Cuántos son los pecados cometidos en una sola ciudad, en 24 horas nada más? ¿Cuántos son los pecados cometidos a nivel nacional? No, ahí están en la mañana con las cifras de un promedio de 85 y el gobierno siempre tratando de decir, no, han de ser menos que 85, no son los 90 de aquellos de los anteriores, o con 82.
Está bien. Asesinatos, ¿no? Con arma, con violencia. Tan solo 81 el día de hoy. Cada día, día tras día, en nuestro querido México, para llegar a las cifras de que se acercan a 200,000 en este sexenio que no ha terminado. Y la gente, yo preguntándome, ¿no se les acaban las personas que quieran matar? ¿Cuándo se les van a acabar estas personas? ¿Cuántos son los pecados de una sola nación, de un solo pueblo? Y tú y yo nos ponemos furiosos con la más mínima ofensa. Este tema que vamos a estar discutiendo entre semana, tú y yo con que ya van 2 veces que me ofende, ya van 5 veces que peca contra mí. Y nos ponemos furiosos. Con alguien que... Y mientras tanto, hasta volveremos antes de concluir, Dios está esperando y se dedica a hacer lo que hemos hecho el día de hoy. Este Dios se dedica a advertir. Esos son en un sentido todos los libros proféticos del Antiguo Testamento. Advertencia tras advertencia tras advertencia. En aquel entonces, en relación con los de Babilonia y de Egipto y los asirios y los caldeos y cuánto en relación con Israel y las 10 tribus del norte y las 2 del sur y la división y una tras otra advertencia y uno tras otro profeta y los profetas según de la boca de nuestro Señor Jesús. Maltratados estos profetas, perseguidos estos mismos, fueron enviados por el Creador a anunciar el juicio. Fueron enviados a llamarlos a todos a arrepentirse. Y por fin llegó aquel, ya lo comentamos al principio, al inicio de su ministerio. Arrepentíos y creed el Evangelio. Y luego os digo que si no se arrepientan, todos perecerán igualmente con aquella torre que se colapsó y el accidente y una lista espantosa de lo que serían para nosotros juicios espantosos en aquel entonces. Y os digo que si no se arrepientan, perecerán de la misma manera igualmente, dice este predicador, si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y luego en tantas parábolas, ninguno de aquellos hombres que fueron llamados, que fueron invitados a venir a la cena del Evangelio, ninguno de aquellos que se negó a doblegar, que no se arrepintieron, ninguno de aquellos llamados gustará mi cena. ¿Ninguno? No, porque el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está, en la palabra técnica en Juan 3:36, por encima de él, suspendida por encima, por encima de su cabeza, la espada, ¿no? Lista a caer. Y luego ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo traiga.
Y el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y así, una tras otra, tanto advertencias como invitaciones, como en su responsabilidad humana, ¿no? Advertencias. Así. Y hoy en día las más grandes advertencias sobre este asunto contra personas religiosas, hipócritas, farsantes y autoengañadas. Las más grandes advertencias posibles de la boca de nuestro Señor. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Una tras otra advertencia contra personas religiosas, pero no convertidas verdaderamente a Cristo. Así. Ahora, como el tiempo se nos fue, hay que aterrizar, ¿no? Terminar con esto rápido. Déjenme mirar al reloj aquí un segundo, déjenme ver. Ahora vamos a terminar con esto. El punto más fuerte en este tema todavía no lo hemos visto, ¿no? Y es lo que vamos a decir ahora. Entre más tiempo que se tarda afilándose la espada de la justicia de Dios, entre más tiempo, más paciencia de parte de este Dios, más fuerte será el golpe. Cuando por fin le cae encima la ira de Dios a este pecador. Entre más tiempo que se tarda, ¿no? El tiempo aquí es lo que nos interesa. Es el punto con el cual empezamos y con esto vamos a terminar. Ahora, misteriosamente viene, si ustedes nunca han escuchado de esto, despreocúpense, es la enseñanza bíblica. Dios tiene un límite predeterminado. Pero el límite no es lo que algunos supondrían o pensarían. No es un límite en cuanto en sí el tiempo. No, sino más bien en cuanto al número de pecados que serán cometidos dentro del contexto del tiempo por cada persona en conversa. Este gran tema está desde un principio, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el Génesis. Las fórmulas son técnicas. La palabra límite habla de una medida fija y de una medida exacta del número de pecados que serán cometidos por estas personas. Los textos bíblicos son muchos. En 1 Tesalonicenses se refiere a los judíos y la palabra es colmo. Han llegado al colmo, han llegado al tope, han llegado al límite. Hablando de los judíos, estaban colmando constantemente y llegaron al límite de sus pecados los judíos y fueron arrastrados en el año 70 después de Cristo, en la diáspora, en el juicio. Es un tema hasta el día de hoy. Y ya casi 2000 años después han regresado en parte a su tierra prometida.
Y los que dicen que esto no tiene nada que ver con las enseñanzas bíblicas, algunos, no todos los reformadores y reformados están equivocados en esto, pero algunos de ellos más que equivocados. Yo no sé cuál Biblia están leyendo o creen que esto es pura casualidad, que el mundo entero está al punto de un tipo de apocalipsis por el regreso de Israel a su tierra. Creo que sí, no vamos a discutirlo el día de hoy. No, pero no creen, esto es la plaga del internet, estos que, no hermanos, no, eso no tiene nada que ver con ninguna profecía bíblica. Explícame por qué dijo Cristo a sus mismos apóstoles, ustedes se van a sentar sobre tronos conmigo, juzgando a los 12 tribus de Israel en la regeneración. Explícanme eso. No voy a decir más. Podríamos discutir lo de Romanos 11. Los argumentos son contundentes, indiscutibles. Y gracias a Dios no todos los que se jactan tanto de ser reformados se han desviado en estas cuestiones escatológicas. Y no estamos haciendo a mountain out of a molehill here. No estamos haciendo un berrinche por nada aquí. No, hay algo importantísimo metido de por medio en todo esto. Y esta es la paciencia de nuestro Dios. Increíblemente tendrá Dios el propósito de hacer algo con ese pueblo en un futuro que quizás próximo. La Biblia dice que sí. Ahora, vuelvo al punto. Colmaron sus pecados en el año 70 después de Cristo. Llegaron al límite. Y Dios dijo, ya basta. Sí. Han llenado la copa de iniquidad y sobrevino la ira de Dios sobre aquella generación de judíos y las subsecuentes en alguna medida es la misma historia. Y ahora hay iglesias predicando la gracia de Dios en medio del pueblo de Israel. Iglesias de nuestra doctrina, de sana doctrina, de doctrina bíblica. Sí. Y yo tengo amigos que están en el cielo, judíos que fueron convertidos a Cristo, verdaderamente convertidos a Cristo. Uno que fue misionero aquí con nosotros en México, en los años 80. Pero esto, por favor, Tomás, déjalo. Hay un límite. Eso es el punto. Los que menosprecian la gracia común de Dios, ese es el gran tema que hemos estado discutiendo aquí, sin decir más sobre esta fórmula. Los que menosprecian esta bondad, la acusación apostólica es los que se endurecen. Y es lo que hacen todos los no arrepentidos. Para endurecerse, tan solo tienes que no arrepentirte, nada más. Y te estás endureciendo. Estas personas llegarán al momento del límite. Están atesorando, como ya lo comentábamos con la tarjeta de crédito. Hay una factura. Si es un promedio de un pecado, al no amar a Dios y al prójimo estamos pecando. Si es un promedio de un pecado por hora, ¿no? Al terminar 30 años de edad son más de 250,000. A los 60 más de 500,000. ¿No? Y si es un pecado por minuto, son más de 5 millones a los 10 años, más de 20 millones a los 40 años, más de 36, 37 millones de pecados cometidos si llegan a los 70. Cada uno de estos pecados está registrado en la factura. La factura. Y con eso hay que terminar. Es la historia del mundo antiguo y la historia del mundo moderno. No ha llegado a su colmo la maldad del amorreo en el Génesis 15, el anuncio. Vamos a descender a Sodoma y Gomorra y vamos a ver
Si han llegado al límite, si han llegado al colmo o no. En el mundo antediluviano, el deseo del corazón de los habitantes de aquel mundo era tan solo, continuamente tan solo el pecado, hasta llegar a la medida, culminándose los 120 años de pura advertencia. Y así Dios procede con las naciones, con los pueblos. Por eso cada pueblo de los tiempos, lo que nosotros llamamos prehispánicos aquí, en los tiempos precivilizados, hagan, y no, ya nos van a acusar de crímenes de odio por hablar así. Pero vean, exterminados cada una de estas civilizaciones en un suicidio colectivo y un juicio extraordinario por parte. Y están hasta el día de hoy con el gran misterio de cómo se extinguieron y cómo se desaparecieron de la faz de la tierra y qué sucedió con todas aquellas civilizaciones. Lo que Romanos 1 dice es lo que pasó. Romanos 1 termina con dignos, más que dignos del juicio de Dios. Los que practican estas cosas dignos de muerte. Y no tan solo los que practican estos pecados, sino los que dan su consentimiento. Por eso la iglesia no puede guardar silencio. No vamos a dar nuestro consentimiento. Vamos a llamar los pecados por su nombre. Vamos a anunciar desde el púlpito y en nuestro testimonio personal el tema es mucho más complicado. Desde un púlpito el predicador tiene una libertad. No estamos hablando a ninguna persona específica, estamos hablando a todos y no hay nada personal entre nosotros y ninguna de estas personas. Todo el asunto es personal entre estas personas y su Dios, su Creador. Entonces Dios espera. Ahora rápido, hay que concluir. Algunos de ustedes saben cómo esto termina. Esto es terrible. Esa es la terrible. Y yo agrego triste realidad de esto. Dios espera porque hay una medida predeterminada. Pero rápido, esta medida no quiere decir que Dios esté obligado a esperar, ¿no? Un día más, una hora más. No hay una fecha en donde Dios está mirando, bueno, esta fecha, tengo que esperar hasta tal fecha, porque esto no es un asunto de tiempo, como yo ya lo comenté. No es un asunto de cuántos días más, no. Es un asunto de cuántos pecados más. Y como aman las tinieblas y odian la luz, ¿no? ¿Están pecando? ¿Sí? ¿Cuánto? Constantemente. Por eso Dios está airado todos los días. Lo que citábamos del Salmo 7:11. Todos los días en contra del impío. ¿Airado? Sí. Con esto empezamos el sermón. ¿Está enojado contra cada una de esas personas? Sí. Pero en su gran paciencia está esperando hasta que hayan colmado la medida. Esto es así. Cuán grande el misterio. Cuán grande este misterio. Y obviamente, algunos son más culpables que otros. Sí. Porque no todos tienen la misma medida. Es como tu tarjeta de crédito. ¿Qué dice? Es increíble, ¿no? Llamas al banco y pueden preguntarte, ¿y cuánto es tu límite de crédito? Y muchas personas necias ni tienen idea. Los que se acostumbran a abusar de su tarjeta de crédito saben con exactitud su límite de crédito. Pero en este asunto nadie sabe, salvo Dios.
¿Cuántos pecados serán cometidos por cualquier persona, la persona que sea, antes de colmar, antes de llegar a la medida predeterminada por su Creador? ¿Cuánto tiempo se irá acumulando y atesorando? Es un juego de palabras. Riquezas de bondad, riquezas de paciencia, riquezas de longanimidad. Lo vimos al principio y ahora atesorando. Contraste, comparación. Atesorando. Usando esta bondad, usando esta paciencia para ir atesorando más ira. Sí. Constantemente, sí. Acercándote al límite, sí. ¿Y cuántas veces lo hemos escuchado? Algunos es como si estuvieran en una competencia para ver quién puede pecar más. En la juventud, la adolescencia, la necedad, la inmadurez, la estupidez, desafiando a Dios. ¿Quién puede emborracharse más? ¿Quién puede endrogarse más? ¿Quién puede acostarse con personas, ¿no? En el sexo ilícito? Más y más. Entre los jóvenes de hoy y de todas las generaciones. Avanzando constantemente hasta la consumación. Algunos más rápidos que otros. Pero el punto sigue siendo, algunos desde su juventud. De una vida así Dios me rescató. De una vida así me salvó. No lo digo en forma de jactancia, lo más probable es que yo sé más acerca de lo que estoy resumiendo y describiendo desde este púlpito, acerca de la vida pecaminosa y la competencia para pecar más. Yo probablemente sé de mi propia vida y experiencia en conversa más que cualquier persona presente aquí el día de hoy. Inexplicable mi salvación. Inexplicable mi conversión. Pero peor aún, lo vuelvo a decir, hay personas que su competencia es muy parecida, pero en otra forma. Son estas que abusan, lo vuelvo a decir, abusan de grandes privilegios religiosos. Yo tengo tanto tiempo diciéndolo desde este púlpito, desde este lugar histórico en la Ciudad de México. La generación de jóvenes en este país que han estado escuchando desde su juventud, desde su adolescencia o desde su niñez, han recibido más luz, han experimentado cuántas veces la convicción del Espíritu Santo en relación con su condición perdida y sus pecados, y tienen más conocimiento que el católico más viejito que va cada domingo a la misa, más conocimiento de la verdad del Evangelio y más oportunidades espirituales para arrepentirse, para entregarse a Cristo. Han recibido más, podríamos decir comparativamente, más que más que Sodoma y Gomorra. Sí. La fórmula, la boca de Cristo, más luz, equivale más responsabilidad. Y esto resulta en mayor juicio. Yo llevo años, algunas personas no lo van a entender nunca. Si tú vienes regularmente a este lugar a escuchar la predicación
de esta palabra y estás jugando, estás fingiendo, no tienes la menor intención de arrepentirte de nada, te vas de aquí discutiendo y peleando en tu mente y tu corazón después de cada sermón, tratando de silenciar, tratando de acallar tu conciencia, luchando en contra de esta bondad, de esta longanimidad, enojado, molesto. Yo te recomiendo que no vuelvas aquí ni un domingo más. Vete a perderte en el mundo, porque en la medida en que sigues escuchando, estás tan solo atesorando más ira, más juicio, más castigo. En tu factura no es simplemente la lista de pecados comunes y corrientes, no. En tu factura hay estos pecados extraordinariamente desafiantes. Porque te has endurecido cada vez que te hayas ido sin arrepentirte. Te has endurecido, te estás endureciendo. Al grado en que Cristo decía, más culpables que Sodoma y Gomorra, más culpables que los más culpables bajo la ley mosaica. Pecando contra más luz, estás garantizando mayor juicio. Y termina ya, por favor. Termina el asunto con esto. Nadie sabe qué tan cerca se encuentra al momento, cuando colmará la medida, cuando llenará la medida, cuando se le acabará el límite, la medida de sus pecados. Nadie sabe qué tan cerca, cada persona, no hay ninguna persona con el mismo límite. Ningún pecador sabe ni puede saber cuál medida de pecado será el que Dios le haya fijado. Ningún pecador sabe cuándo se le acabará el crédito. Pero todos los no arrepentidos están más cerca, más cerca de lo que se imaginan. Más cerca a ese momento, cuando la copa de la ira de Dios se llenará y será derramada en su contra. Eso es lo que explica la muerte de sin discutir los menores de edad, de un adolescente de 12, 15, 20, 30, con las noticias instantáneas del mundo entero. No hay algunos periódicos que a eso se dedican. No es que tan asombrados de que a los 20 años de edad falleció y piensan, este inocente, esta persona cuya vida apenas estaba iniciando. Y no estoy hablando de adictos, estupefacientes, abuso del alcohol. No estoy hablando de nada como eso. Estoy hablando de la muerte instantánea, súbita. Hay un muchacho ahora mismo, tiene la edad de nuestro hijo Luke. Yo me acuerdo cuando jugaban ahí, en Plan de Guadalupe.
Se está muriendo. Nos enviaron los audios. Los estábamos tratando de escuchar en el coche al salir de la casa. La familia, un creyente en esa familia desesperada, quebrantada, en llanto. Se está muriendo. No es necesario decir, salvo que se metió en esa competencia. En una de estas sustancias que hacen daño a los dientes, sin decir más. Y eso provocó una infección. Y la infección llegó a su corazón. Y ya le han operado a su pulmón primero. Y ahora quién sabe. Nos vamos a volver a escuchar los audios rumbo a la casa. Estaban hablando de que no hay mejoría. Están hablando de van a tener que volver a intervenir. Y yo hablaba con Germán sobre este joven y Germán me dijo, Tomás, no tienes idea de cuántas veces le hemos rogado, de cuántas veces le hemos hablado, de cuántas veces se ha acercado a la muerte. Pero no tiene que ser así. Para que este Dios lleve a quien sea a la perdición. Yo tan solo soy el mensajero. La predicación es tan solo un medio. Lo que Dios hace es el fin.